Digo que nos conocemos bien, por lo tanto me puedo permitir ciertas libertades. Una libertad que me voy a permitir hoy es como hablar en voz alta de cosas que yo no diría que están en proceso, sino que están ahí vaporosas en mi mente y en mis inquietudes, en mis desvelos. Cuando digo desvelos me refiero a mis insomnios, ¿no? Y cuando Ernesto me invitó a participar, acá la primera pregunta, que es la pregunta que frecuentemente me hago, es, bueno, ¿y qué digo? ¿De qué hablo? Entonces, la conversación salió como una cosa que sí formaba parte de mi pensamiento con respecto a esta maestría. ¿Qué es esta? Esta maestría es una maestría muy particular, que yo confieso, y ustedes se dan cuenta o lo saben, a mí me gusta muchísimo. Porque es una maestría, voy a utilizar términos burocráticos, académica, pero al mismo tiempo con propensiones profesionales. Cuando digo propensiones profesionales es que me da la sensación, tengo la convicción que cuando ustedes participan en la maestría y pasan por las distintas materias o pasan en particular por mi materia, siempre hay como una pregunta latente que a veces en mi caso no tiene respuesta. ¿Y esto para qué sirve? O esto, digamos, ¿cómo me va a ayudar a mí para enfrentar, comprender o actuar más eficazmente en el contexto de las organizaciones? De manera que esta doble faz de esta maestría es un desafío, y es un desafío muy particular, que a mí en particular, ya que doy esto de teorías macro, también me toca esta preocupación de articular lo teórico con la instrumentación y la aplicabilidad, también es una preocupación mía. Entonces, en una conversación con Ernesto, lo que dije, en algún momento yo quisiera detenerme, yo quisiera detenerme como a recorrer el sendero de mi vida profesional y mi vida académica, como para comprender la coherencia, la inconsistencia, los saltos, los cambios. Y Ernesto me dijo, fantástico, hacelo. Yo no le estaba haciendo una propuesta, sino lo que le estaba contando era como una inquietud, en el sentido de que en algún momento me gustaría tener el tiempo como para pensarlo, como para escribirlo, y al pensarlo y al escribirlo es tener como, ya estoy a una altura de la vida que uno pretende tener ciertos productos terminados y llegar a ese producto terminado. Entonces aquí estoy. Yo no tengo nada escrito, no tengo un libreto muy estructurado, y lo que ustedes van a escuchar es totalmente autorreferencial, en el sentido que muchas veces ustedes presenciaron de que yo hago referencias a cosas que hice, por las que pasé, etcétera, etcétera. Bueno, acá va a estar plenamente dedicado a eso, y por ahí voy a repetir cosas que sueltas dije en su momento, pero voy a tratar de hilvanarles de alguna manera. De manera que les pido excusas, primero por el carácter borrador que esto tiene, en segundo lugar por el carácter introspectivo que esto tiene, en tercer lugar por ser introspectivo es autorreferencial, y en cuarto lugar le dije, Ernesto, por favor sentate acá, porque no sé cómo va a ser el camino y por lo tanto de vez en cuando, si hace falta, apuntaname, llamame la atención, discipliname. Bueno,
Dije el tema de la maestría y este carácter bifronte que para mí tiene, que es extremadamente atractivo y seductor. Quiero decir algo de mi materia. Mi materia yo la encaré como una exposición, una sucesión de teoría de la organización, de teorías macro, procurando de alguna manera, no sé si lo conseguí, pero ver cómo esas teorías transitan un sendero de creciente complejidad, incorporando nuevas preguntas, nuevas perspectivas, nuevas miradas, no desde la convicción de que esas nuevas preguntas, perspectivas y miradas son acumulables. Hemos visto que hay muchas divergencias, que hay muchos conflictos de miradas. Y bueno, a esas divergencias, conflictos de miradas o acumulabilidad es a lo que yo me estoy refiriendo. Esto sin pedantería, digamos, pero esto tiene que ver con el famoso tema de los paradigmas y de la inconmensurabilidad o agregación o acumulación paradigmática. Saquemos la palabra paradigma, que ya es un poco de modé, y pongamos el tema de distintas teorías que se dirigen a distintas preguntas, que tienen distintos supuestos ontológicos y epistemológicos. Entonces, que el objeto que me preocupa es cómo se articula este combo de teorías disímiles que se van apareciendo históricamente, que no desplazan unas a otras, sino que en gran medida conviven, y sobre todo que conviven en las prácticas profesionales. Ese sería como el tema de mi preocupación. El tema de mi preocupación es cómo la teoría informa las intervenciones y cómo de las intervenciones efectivamente hay algún impacto sobre la teoría misma o sobre las teorías mismas. La teoría, de alguna manera, da una perspectiva para mirar la realidad. La teoría responde a una pregunta que es el por qué. La teoría tiene, digamos, una aspiración explicativa. La teoría pretende fundar modos de acción en función de una determinada comprensión del mundo que la teoría refleja. Entonces, lo que hacemos, y acá hay referencias obvias, ¿no? Digamos, lo que hacemos está gobernado por teorías de mayor formalización, de mayor sistematización, pero digamos, yo llamo teorías en este momento a estas comprensiones del mundo que de alguna manera nos permiten explicarnos hechos, sucesos, fenómenos, procesos. Entonces, uno de las cuestiones que voy a hablar tiene que ver con la teoría. Pero al mismo tiempo, como pusieron yo no había hablado de eso, ¿no? Pero pusieron la palabra intervención, el otro tema es la teoría y la intervención. La intervención está iluminada por teorías, pero no solamente por teorías. Las intervenciones responden a demandas de aquel que interviene, y permítanme no definir qué es lo que entiendo por intervención, pero creo que todos de alguna manera tenemos alguna apreciación, si no de la denotación precisa del término, de la connotación de lo que es una intervención. Cuando se interviene en una organización, se interviene a partir de una determinada apuesta de comprensión de la organización. Y esa apuesta, podríamos decir que está sustentada en cierta teoría.
Es decir, no hay intervención que esté divorciada de una cierta apreciación teórica. Si la teoría de alguna manera pretende dar respuesta a la pregunta del por qué, la intervención, a partir de la respuesta a esa pregunta, lo que de alguna manera pretende es afectar lo externo, la realidad, llamémoslo como llamemos, de manera de que las cosas no sean como, de alguna manera, nuestra explicación y nuestra evaluación a partir de la aplicación sugieren que no deben ser. Entonces, en teoría, esto de la intervención. Y un tercer punto que como tema central es que, si bien la intervención está gobernada por una teoría, la intervención siempre supone una interacción, siempre supone una inserción en un contexto organizacional que responde a ciertas lógicas institucionales, donde se actúa a partir de una cierta lógica de acción, y en esa inserción surgen nuevas preguntas y una cosa que frecuentemente ocurre, no quiero decir siempre ocurre, a veces ocurre, es que a medida que la intervención va identificando o generando nuevos problemas o va reformulando la forma como se expresan los problemas que dieron lugar a la demanda de intervención, ahí aparece una búsqueda de respuestas. Y esa búsqueda de respuestas, de alguna manera, problematizan el marco referencial, problematizan el marco teórico, la teoría que está en el punto de partida de nuestro intento de comprender las organizaciones. Espero ser claro en lo que estoy diciendo. De manera que estoy hablando de una teoría, la teoría ilumina la intervención, la teoría da elementos de juicio para abordar cierto tipo de preguntas, cierto tipo de problemas, la intervención genera otros, emergen otros, frente a los cuales muy probablemente el marco teórico utilizado no tiene respuestas, y entonces ahí aparece esta, yo diría, una etapa reflexiva sobre la teoría misma, que lo que lleva es a tratar de encontrar otros instrumentos, otros abordajes próximos, no contradictorios, no distantes, pero que de alguna manera nos sacan de la pureza teórica. Entonces, voy a hablar de teoría, de intervención y de esto, de la búsqueda que durante la intervención generalmente se produce como consecuencia de la insuficiencia de los instrumentales que tenemos para entender esos problemas, que no son los problemas que están anticipados en la demanda o en el momento cero de la intervención, sino que suceden, aparecen, se descubren. De eso voy a estar hablando. No sé si quedó claro, después me gustaría charlar. Yo voy a voy a hacer referencia a algunos casos en los cuales yo he participado y que me ayudan de alguna manera a generarme más seguridad en términos de este recorrido de teoría, intervención, revisión, esta cosa reflexiva, que ustedes quieren dialéctica, que reconcilia la heterogeneidad de las teorías frente a problemas determinados que tienen que ser abordados. Esos casos, no voy a contar toda mi vida, por supuesto, de ninguna manera, pero son de tipo de organizaciones diferentes. Entonces, yo agregaría que a este terceto, teoría, intervención, reformulación, búsqueda, otro terceto que es la lógica institucional, la lógica de la acción y yo diría la lógica del descubrimiento. Lógica institucional.
Yo voy a señalar organizaciones que tienen lógicas institucionales diferentes. Cuando digo lógicas institucionales, que forman parte de mundos distintos. Mundos distintos en términos de sus aspiraciones, en términos de sus mandatos, en términos de sus procesos, en términos de sus relaciones con el contexto, en términos de los sentidos que los miembros de las organizaciones atribuyen a las organizaciones, sus acciones a las organizaciones, son distintas. Yo voy a estar hablando de organizaciones públicas, voy a estar hablando de empresas, grandes corporaciones, voy a estar hablando de empresas familiares, voy a estar hablando de organizaciones de la sociedad civil, voy a estar hablando de organizaciones de acción colectiva, voy a estar hablando de organismos internacionales y alguno más, y de redes, ¿no? Esos serían como los 8 tipos de referentes que voy a tener que obedecen a lógicas institucionales distintas. Enumerándolas, me apresuré a enumerarlas, es porque eso me alivia y ya no me exige definir qué entiendo por lógica institucional. Me parece que todos tenemos cierta comprensión de que una empresa familiar tiene una lógica institucional muy distinta que un organismo multilateral de crédito. O una ONG que trabaja con problemática de pobreza tiene una lógica institucional bien diferenciada que una gran corporación. Eso, lógica institucional. Voy a hablar de lógica de acción, y lógica de acción sería, por ahí estoy parafaseando esta noción, lógica de acción que tiene mucho que ver con la intervención. La lógica de acción supone algún marco analítico, alguna teoría, algún conjunto de prácticas, algún conjunto de ritos que se despliegan en el momento de la intervención de la organización. Hay prácticas, hay teorías y hay sentidos acordados, interpretaciones cruzadas, comprensiones compartidas o no entre quien interviene y la organización en la que se interviene. Lógica institucional, la lógica de la acción y después la lógica, lo que yo llamo lógica del descubrimiento, que eso forma parte de un lenguaje de filosofía de la ciencia no demasiado moderno, pero que distingue la lógica de la verificación, la lógica del descubrimiento. La lógica del descubrimiento, la lógica de la verificación es lo tradicional, yo tengo una hipótesis, tengo que verificar la hipótesis, o validar la hipótesis, etc. La lógica del descubrimiento es cuando efectivamente nos planteamos el problema que vamos a ver. Y yo creo que hay en las intervenciones está omnipresente esta lógica del descubrimiento. No se trata de plantear una hipótesis teórica y tratar de ver cómo esa hipótesis teórica sirve para dar sentido, razón a hechos, procesos, fenómenos, sino que al mismo tiempo está la otra, este otro nivel, no sé si más alto o más profundo, que es la lógica de descubrimiento. Voy a estar hablando de lógicas institucionales, lógica de acción y lógica de descubrimiento. ¿Se entiende? Anuncié de qué voy a hablar. Ahora tengo que... Claro. No, yo acá tenía anotadas algunas cositas como notas a pie de página, algunas de las cuales le van a buscar a Ernesto, ¿no? Esta frasecita de Weite, ¿cómo puedo saber lo que pienso hasta que no lo digo? Esto me vale a mí en este momento porque voy a decir cosas que yo no sé muy bien cómo las pienso, ¿no? Espero que decirlas, verbalizarlas, de alguna manera me contribuyan a dar orden a estas cosas que lo van a ver tremendamente desordenado. Sí. Ustedes saben que es un problema, este es un
es un problema permanente mío. Tengo que estar programado para hablar a corta distancia. El otro día, bueno, ¿ahora se escucha? ¿Se escucha? Si no se escucha, me hacen señas. Digo, esto es como la autojustificación de la autorreferencia, ¿no? Digamos, esto de solo puedo saber lo que digo, me parece que es válido. El otro día vi, ustedes lo habrán visto también, por YouTube está circulando un corto de Steve Jobs, un discurso que da en la Universidad de Stanford, que él lo que de alguna manera dice, bueno, la vida, más o menos, pongo mi lenguaje, la vida no se entiende de atrás hacia adelante, no sabía si de adelante o atrás, de atrás hacia adelante. Bueno, y de eso se trata. Mi vida y cómo puede tomarlo. Yo, antes de ir a estudiar a Estados Unidos, hice un posgrado en Europa, del que no aprendí mucho, pero siempre repito las mismas palabras, pero fue tal vez el año más feliz de mi vida, ¿no? Como corresponde a cierto tipo de becas. Bueno, volví de ese viaje y participé en un organismo público que hacía asistencia técnica a las provincias. Y ahí tengo mis dos primeras experiencias de intervención. Una municipalidad y una provincia, algo que no era provincia, pero después fue una provincia. Eso denota ya cuál es la lógica institucional, una lógica institucional muy burocrática, muy formalizada, muy jerárquica, muy piramidal. La lógica de acción, es decir, lo que yo llevaba, era tratar de introducir mayor racionalidad instrumental, mayor formalización, mayor profesionalización en las organizaciones que carecían de esos atributos. Está claro, digamos, organismos públicos que obedecen a esa lógica, y yo iba como el experto que llevaba el cómo hacer desde una perspectiva totalmente acontextuada, ahistórica, a partir de un conjunto de conocimientos envasados, muy a la usanza de lo que se hacía en aquella época y muy a la usanza de lo que todavía muchos consultores hacen en términos de diseño de estructura, diseño de procedimientos. Es una mercadería muy conocida, muy tayloriana, muy primeros pasos de teoría de la organización. Ese en la naturaleza institucional, esa es la lógica de acción, y donde aparece la lógica del descubrimiento. A medida que yo avancé en alguna de esas intervenciones, y lo conté seguramente, yo me encontré con este episodio, que en realidad la demanda por profesionalización, racionalización, formalización, estabilidad del empleo público,
no era una demanda socialmente consensuada, no era una demanda, era una demanda muy específica en una circunstancia muy específica. El tema era, y eso lo habré contado, iba a haber elecciones, el partido que controlaba esta unidad territorial seguramente iba a perder, y conforme a las prácticas institucionalizadas, lo que iba a ocurrir es que el nuevo partido iba a desplazar a, digamos, los elencos que estaban en ese momento en la legislatura. Por lo tanto, como estrategia defensiva, los que iban a ser desplazados generaron una demanda, que la demanda trataba de racionalizar y congelar y estabilizar lo que estaba. ¿Se entiende cómo lo estoy diciendo? Yo ahí descubrí que la lógica racionalista, sin interpretar a quiénes eran los actores, cuál era la economía política del cambio, efectivamente, cuáles eran las cosas que estaban en juego, terminaba siendo un juego tecnocrático que ignoraba la realidad y que me hacía quedar a mí como un ignorante con respecto a esto. Es decir, lógica institucional, la lógica de acción y el descubrimiento. Ustedes dirán, el descubrimiento obvio. Para mí no fue obvio, porque yo estaba operando con determinadas cosas que en aquel momento eran lo que estaba institucionalmente establecido que debía ser hecho. Estaba profesionalmente convalidado. Los organismos profesionales, los organismos internacionales que hablaban de todo este tipo de cosas tenían manuales, tenían prototipos, tenían protocolos que debían ser implantados en las organizaciones públicas para ser más eficaz, más eficiente, y yo era como el vehículo de eso. Yo corporizaba una concepción teórica, yo corporizaba una lógica de acción, pero en la intervención efectivamente fui descubriendo que la realidad social, la economía política, los intereses, los otros actores juegan. Por lo tanto, eso me hace dar el primer paso para apartarme de ese marco teórico. Roberto, una cosa. Sí. Acá da la impresión, Sí. lo que vos estás viendo es, primero, que la organización no es un todo homogéneo, que hay distintos públicos con distintas ideas, pero que además la intervención no es tan personal como parecía al principio, sino que es de una institución sobre otra. Era una intervención que formaba parte de una tarea de asistencia técnica solicitada por este nivel de gobierno. Esa intervención venía legitimada no solamente por la institución que prestaba la asistencia técnica, sino porque esa institución era visualizada como un vehículo de modernidad. Esa institución lo que hacía era transferir conocimiento, no cualquier conocimiento, sino el conocimiento que estaba consolidado en el deber ser de una determinada concepción de lo público. Entonces, al cabo de esa experiencia, que en realidad son dos experiencias, pero que no cuentan, porque uno era de cambio y el otro era de integración y de constitución. Es decir, por ahí también lo mencioné alguna vez, era organizar el territorio nacional de Tierra del Fuego, donde no había nada, por lo tanto no había una economía política, por lo tanto ahí era como una invención, cómo se inventaba cómo se inventaba una administración pública. Mientras que en el primer caso que mencioné, que no digo dónde fue, pero lo habré dicho, ahí había una economía política porque había actores con intereses, con visualización. En este segundo caso no había actores porque no había nada.
Lo que yo aprendí a partir del supuesto proceso de implementación es que efectivamente la organización no nace de cero, sino que nace contando con una serie de capacidades, que son las que se incorporan, con una serie de apreciaciones, digamos, no solamente está la inercia institucional del primer caso de los actores que están ahí movilizándose en un contexto que le va a cambiar, sino que acá hay digamos, determinadas apreciaciones de futuro que también generan el mismo tipo de respuestas, en el sentido de lo que estoy diciendo. La intervención tiene que ver con remediar estados pasados, pero también la intervención tiene que ver con construir estados futuros, y tanto el estado pasado como el estado futuro están sometidos al mismo tipo de interpretaciones, de comprensiones, de aspectos sociales, culturales, distintos. Como en una parte se refiere al pasado y en otra parte se refiere al producto, la lógica de descubrimiento tiene que ver, en todo caso, cómo se considera la viabilidad de las propuestas, recomendaciones de la implementación, y esto superó el marco analítico con el que yo estaba trabajando originalmente. Si nosotros pensamos hoy en todo lo que sabemos, en la maestría que ustedes hicieron, esto es obvio. No era obvio en aquel momento, porque yo había sido formado de otra forma. Otro caso, una gran empresa, que ya no existe más, como el nombre existe, pero no existe como una empresa bastante diversificada. La demanda tiene que ver con la participación. Esto es históricamente situado, no importa cuándo, pero era un momento histórico en el cual el tema de la participación estaba en primer tema de la agenda. La literatura gerencial y organizacional estaba repleta de mensajes referidos a la participación. La participación formaba parte también de las demandas de actores colectivos en términos de reconstrucción de las relaciones al interior de las empresas. Había organizaciones empresariales que acogían la idea de la participación con un sentido más individual, más funcional, mientras que al mismo tiempo había otros actores sociales que lo que procuraban es que la participación tenga un aspecto representacional, institucional, sindical. Bueno, ese es el contexto. La demanda era cómo se institucionaliza la participación. Ustedes se imaginan la lógica institucional, el contexto institucional que le da cierto sabor muy particular al tema de la participación. Ahí viene la lógica de la acción. La lógica de la acción, yo me muní de todos los instrumentos que no era de la perspectiva racionalista, ingenieril, mecanicista, de esa primera aventura mía. Esta aventura, yo ya había vuelto de Estados Unidos, ya había, entre mis minors de formación estaba el comportamiento organizacional, ya venía limpio, pulido y esplendoroso respecto a la teoría de la organización. Entonces ahí metí todas las cuestiones de liderazgo, grupos, todo ese paquete. Bueno, esa es la lógica de la acción. ¿Cuál es la lógica del descubrimiento? Primero, la literatura sobre estas cosas, sobre participación, sobre liderazgo, era como ahora lo veo como una literatura muy chata, en el sentido de que la participación es buena porque todos somos buenos y porque todos tenemos derechos a palabra, y la participación ablanda el autoritarismo de la jerarquía, y de que la participación no se usaba la palabra, pero era como un
tránsito hacia perdón por usarla, al empoderamiento. Digamos, eso es lo que estaba en... Y yo estoy hablando acá del 70 y pocos, y entonces estaba Líker, MacGregor y todo eso. Claro, no, yo soy muy viejo, yo hago arqueología, pero esas cosas, claro, todo ese tipo de cosas. Bueno, resulta, primero, esa organización es una organización tremendamente diferenciada en términos de las actividades y de las tareas y las tecnologías. Yo lo que ahí aprendí es que la tecnología cuenta, que el diseño de las tareas cuentan, porque el diseño de las tareas y la tecnología estructuran las interacciones. Por lo tanto, la organización no puede verse como relación interpersonal donde se movilizan pequeños grupos y liderazgos, sino que se hacen en un contexto que está estructurado y muchas veces fuertemente estructurado por las tecnologías. Por lo tanto, ahí me convencí que si yo no entendía las demandas de la tecnología, yo no podía entender digamos, cómo los grupos se conformaban, cuáles eran los patrones de liderazgo que emergían y cuáles eran los sentidos que se iban construyendo. Pero no solamente la tecnología, ahí lo que vi es el peso de la historia. El peso de la historia. Yo habré mencionado esto en clase, por lo tanto, hay una cosa muy divertida hoy. Esta es una empresa que tiene una planta en Barracas, La Boca, se imagina qué empresa es. En esa empresa había un ámbito muy viejo, un ámbito que tenía como 100 años, donde todavía persistía la filial de River en el barrio de Barracas y de La Boca, porque vale la pena recordarlo, o no vale la pena, bueno, que River nació en La Boca. River nació en La Boca. Entonces, de aquellos viejos fundadores, en esa empresa, donde había una relación de padres e hijos altamente establecida, donde los padres se iban y dejaban el cargo al hijo o incorporaban al hijo y demás, esa historia contaba. Eso era muy diferente como problemática de participación en última instancia a las que se daban en otros ámbitos de la empresa, que eran más tipo línea de montaje para fabricar zapatillas. Sí. No, era alpargatas. Entonces, no solamente era cuestión de liderazgo, sino que había determinantes estructurales, tecnológicos, había determinantes históricos, había determinantes, yo diría, generacionales, en este sentido, que digamos, se habían incorporado una cantidad de tecnologías nuevas que no podían ser manejadas por los viejos operarios, que tenían otro tipo de calificaciones, de competencias. Y por tanto, se había optado de incorporar gente joven, graduados de escuelas técnicas y demás, lo que dio lugar a este choque de expectativas, choque de lenguajes, choque de modo de vida, que no tenían que ver con variables manejadas por la empresa, sino que eran incorporadas por la empresa. Y que la participación, entendida en sentido como la demanda venía, jamás podía dar cuenta de estas restricciones, de estos escenarios, de estos conflictos o de estas tensiones. Entonces, ahí yo tuve que incorporar la dimensión de la tensión, del conflicto, de la organización segmentada internamente, poner entre comillas esto de hablar de la organización reificándola como si estuviéramos hablando de una unidad. No, la organización es una cosa quebrada, fracturada, dispersa, y el tema es cómo en todo caso se convive con esa fractura, esa dispersión,
se le da algún sentido, se procura cierta coherencia, pero eso forma parte de este segundo episodio que se presenta, donde había cuestiones abordables desde una perspectiva racionalista de organización del trabajo y el papel de la jerarquía y de una perspectiva, yo diría, microsocial, grupal, psicosocial de liderazgo, pero al mismo tiempo había estos otros elementos que no podían quedar de lado. Otro paso, que yo repito mucho, y no sé por qué, porque esto sí que ya es una etapa de mi vida, intervenciones en empresas familiares. Ahí la lógica institucional no hace falta describirla, pero es justamente la convergencia de dos lógicas institucionales, que es la institución empresa y la institución familia. La lógica de la acción que regula la intervención en toda la literatura referida a las empresas familiares es obvia. Es decir, la empresa familiar tiene que formalizarse, tiene que profesionalizarse, la empresa familiar tiene que operar con respecto a los cánones y patrones establecidos a partir de los avances de la administración y de la gerencia, etcétera, etcétera. Y todo lo que proviene de la institución familia perturba, hace ruido, genera tensiones, conflictos, introduce criterios que no son los criterios de la racionalidad instrumental que deberían prevalecer en la organización. Acá hay una lógica institucional que tiene estos atributos muy particulares. La lógica de la intervención, ahí también, conforme a lo convencional, estaba dirigido al tratamiento de temas como la sucesión, la formalización, el plan de carrera, digamos, el plan de sustitución de posiciones, el plan de incorporación de los no miembros de la familia a la estructura gerencial de la familia, lo que tiene que ver con, yo diría, cómo se armonizan los distintos senderos de vida de los miembros de la familia en el marco de un sendero de vida particular de la empresa. Es decir, los que se quedan afuera, los que participan en la gestión, los que participan son... Es decir, esta era la lógica institucional, esta es la lógica de la acción, la lógica del descubrimiento. Ahí lo que me surgió es esto, que no se trataba de entender solamente la empresa y la familia, sino, y acá anticipo un tema que viene después, sino, no es que los miembros de la familia sigan caminos diversos, sino que los miembros de la familia se van incorporando a mundos diversos. ¿Bien? Se van incorporando a universos distintos. ¿Qué estoy diciendo? Está el que se queda en la empresa y está que es mi hijo el doctor y es médico. Forman parte de redes sociales distintas, muchas veces sin contactos. Los niveles de aspiración, los niveles de comprensión difieren significativamente. Por lo tanto, la conclusión muy vacua, muy vacía y muy obvia es que no se podía trabajar, o no era suficiente trabajar con las comprensiones referidas al mundo de la empresa y los posicionamientos de los miembros de la familia con respecto a la empresa, sino que era fundamental tener alguna comprensión de esto que estaba fuera y que en realidad contribuía a explicar cuáles eran los posicionamientos que cada uno de los miembros de la familia tenía con respecto a la empresa. Es decir, lo estoy diciendo no solamente el posicionamiento, sino cuáles son los elementos
de alguna manera explican ese posicionamiento. Y esos elementos hay algunos que son reconciliables y otros que no son reconciliables. Por lo tanto, no solamente era un problema de conflicto entre dos lógicas institucionales, sino que también es un tema de conflicto y de tensiones entre los miembros de esa organización por sus distintas pertenencias culturales, por los diversos universos de sentidos de los cuales participan, por las distintas comprensiones de esa realidad. Y por lo tanto, el esfuerzo de unificar comprensiones y sentidos siempre quedaba chico frente a esta realidad, yo diría, donde los límites eran extremadamente artificiosos o difusos. ¿Se entiende lo que? Entonces, ahí aparece otra dimensión que no es la dimensión racional, no es la dimensión social, no es la dimensión cultural de la organización, sino que también acá es cómo se penetra la organización por los mundos de la vida de estos personajes que son incidencia determinante. Y acá introdujo una palabra que es el mundo de la vida, que no es el mundo de la organización, es el mundo de la vida. Entonces, ¿cómo el mundo de la vida? Bueno, y los instrumentos que yo tenía no me alcanzaban. Esa entrada de la vida en la organización, ¿le daba más flexibilidad y más capacidad de respuesta o se la limitaba? Estoy pensando, porque mi primera respuesta es esa inserción varía a lo largo de la vida si estoy hablando de una empresa familiar en manos de los nietos, donde uno es ingeniero, otro es médico, otro va al campo y otro va a la empresa, los mundos de la vida se hacen muy distintos, sus redes sociales, y por lo tanto no es que le dé más plasticidad, le puede dar más plasticidad en todo caso por el desinteresamiento que genera al que está efectivamente tomando las decisiones sobre el tema. Pero en las decisiones más críticas que tienen que ver con decisiones de capitalización, crecimiento empresarial, ahí genera tensiones. Esa es una primera respuesta que se me ocurre. Una segunda idea es que esa inserción en el mundo del mundo de la vida al mundo de la organización, por las trabas que genera, yo diría, lleva con una probabilidad muy alta a una reorganización o de la familia o de la empresa. Si lo ponemos en lenguaje institucionalista, que todos ustedes conocen, la empresa familiar supone un proceso de institucionalización en el sentido de adecuación de perspectivas, de comprensiones, rituales, pero que al mismo tiempo ese proceso de institucionalización va acompañado con mucha frecuencia por un paralelo proceso de desinstitucionalización. Es decir, las cosas se van consolidando, pero al mismo tiempo se van desconsolidando. Entonces, lo que estoy diciendo, estos procesos no son lineales ni previsibles, sino el entrecruzamiento entre lo que es institucionalizable y lo que pasa a desinstitucionalizarse es lo que da lugar a esta incertidumbre con respecto a cómo termina la historia. ¿Se entiende cómo? Espero. Cuando yo pregunto, ¿se entiende? Me estoy preguntando a mí mismo. ¿Sí? Bueno, este tema de la institucionalización tiene que ver con otra cosa, otro capítulo más, que son las organizaciones sin fines de lucro. Yo durante algunos momentos de mi vida tuve acercamiento muy grande a todo el mundillo, las ONGs, organizaciones no
sociedad civil, todo ese tipo de cosas. En este mundo, bueno, eso denota la lógica institucional. La lógica institucional es una lógica muy particular, que es una lógica no rentística, en el sentido no es una lógica de rentabilidad, no es una lógica donde ciertas consideraciones vinculadas al producto, a lo que se hace, se combinan con problemas de identidad, problemas de sentido de pertenencia, con temas de altruismo, si vale la palabra del término. Entonces, estas cosas se mezclan en proporciones muy diferentes y muy variables. Por lo tanto, una primera pregunta de estas organizaciones es, más allá de la cosa linda de la sociedad civil y todo eso que está establecido, ¿qué son efectivamente? ¿Qué son? Y la lógica de acción, en este caso, está dirigida de alguna manera a, en mi caso, tratar de indagar en qué son estas cosas que se dicen que son buenas, filantrópicas, altruistas, que trabajan para los otros, generalmente, bueno, por lo menos en el universo con el que yo tuve contacto. ¿Qué son? Y entonces ahí aparecen claroscuros y tensiones y que la cosa es una superposición de universo de motivaciones y de sentidos y de comprensiones. Yo recuerdo un gran amigo mío, tuyo también seguramente, con quien yo compartí durante muchos años la cátedra en la UBA, que es Francisco Suárez, Pancho Suárez. Y Pancho tenía un trabajo sobre esto, que decía, tenía cierto tipo de cosas que están ahí registradas, ¿sí? Y él hablaba de que uno de los atributos de estas organizaciones era el financiamiento incierto. Salvo algunos casos muy particulares donde hay están permanentemente asediadas por la cuestión del financiamiento. Entonces, más allá de la cosa altruista, benevolente, acá aparecía el tema de, comillas, teoría de dependencia de recursos. Es decir, había recursos críticos y recursos valiosos, y si uno no entendía cuáles eran los recursos críticos y los recursos valiosos, no entendía efectivamente este animal o esta variedad de animales que constituyen este universo tan disperso. En este caso, además de la lógica institucional, además de la lógica de la acción, hay un tema de la lógica del descubrimiento, que es efectivamente encontrar los elementos que son propios, particulares, idiosincráticos, no expulcables por ninguna teoría en particular, sino en todo caso por una acumulación de distintas miradas que forman parte de distintas teorías, donde uno puede de alguna manera comprender mejor esto. Yo mencioné el tema de la teoría de la dependencia de recursos que vimos en los cursos. Uno podría mencionar el tema de la ecología organizacional y el tema de las poblaciones, porque si uno ve ese universo, hay de pronto ondas de crecimiento, ondas de estancamiento, ondas de caída, que se explican por varias razones, por la situación contextual y las demandas sociales que se generan, por las políticas de financiamiento de los donantes o por el donante o la fatiga de los donantes, digamos, toda esa literatura de población de organizaciones a mí me pareció extraordinariamente relevante, porque fenómenos que ocurrían en organizaciones particulares solamente eran entendibles desde la perspectiva de la población. El tema del descubrimiento es apartarse de la afirmación del marco teórico primero, que sospecha cierta racionalidad y donde la cuestión de la identidad y del compromiso y de lo altruista pasa a ser esencial en ellas,
como para meter estos otros elementos que son de otro nivel de institucionalidad y punto. Otro tipo de organizaciones, lo que yo llamo organizaciones, y ya termino con esto. Lo que yo llamo organizaciones de acción colectiva. Y les cuento, reiterando cosas que en clase, yo tuve que hacer análisis institucionales de algunas organizaciones muy particulares. No mencionaré todas, pero las organizaciones corporativas del sector agropecuario, IDEA, ACDE, me queda alguna, mencionaría la Universidad de San Andrés, pero no lo voy a hacer, y me queda alguna importante que la dejo por el camino. IDEA. Bueno, estas son organizaciones voluntarias con características muy particulares porque en un caso como las organizaciones del sector agropecuario son organizaciones de interés. Además, una que era ACREA, pero todas ellas tienen un fuerte componente, en algunos casos mayor que en otros, dijo las organizaciones gremiales un poco de lado, un fuerte componente de pertenencia, de identidad. Es decir, la organización vale no solamente por lo que explícitamente pretende, sino que la organización ante sus miembros vale por lo que de alguna manera implica como mecanismo de inserción social, vale como muestra de estatus social, valen como generadora de vínculos horizontales con iguales. Eso tiene que ver con la lógica institucional. En algunos casos la demanda y la lógica de acción viene por temas que dan por supuesto la existencia de esta identidad de compromiso, identidad de posicionamiento, dan por supuesto una cierta homogeneidad de los miembros. Entonces, la demanda suele venir en términos de cómo perfeccionar las acciones organizacionales de miembros que son homogéneos, que tienen necesidades compartidas y que lo que requieren es mayor eficiencia o mayor efectividad. Y por ejemplo, una de las cosas que hemos denunciado, que aparece permanentemente, es el tema de la comunicación. ¿No? Digamos, estas organizaciones podrían funcionar mejor si los mecanismos de comunicación funcionaran de manera tal que consolidaran las identidades, reforzaran el sentido de pertenencia, esta apreciación del beneficio compartido fuera mucho más clara. Entonces, la lógica de acción, en respuesta a esa lógica institucional y a partir de esa demanda específica, se aboca a esa cuestión. Pero ¿dónde viene la lógica del descubrimiento? La lógica del descubrimiento viene que estas organizaciones que parten del supuesto de la homogeneidad de los miembros no son homogéneas. Los miembros no comparten los intereses, los miembros no comparten las identidades, los miembros no comparten el sentido de pertenencia, los miembros tienen apreciaciones muy diferentes de los beneficios que obtienen. Por lo tanto, la dinámica organizacional está mucho más explicada por la heterogeneidad que por los atributos atribuidos a la homogeneidad de los miembros. Entonces, estas organizaciones que uno podría decir que de alguna manera se conforman a partir de aspiraciones, apreciaciones, intereses compartidos, tienen por dentro heterogeneidades fenomenales que se manifiestan en varias cosas, no solamente en los modos de interacción,
sino que se manifiestan en el funcionamiento de las estructuras, se manifiestan en los procedimientos de toma de decisiones, se manifiestan en el sentido atribuido a las actividades organizacionales. Esto es lo que hay que descubrir, y cuando estas cosas se pretenden descubrir, ahí resulta que no hay un marco teórico que me dé todas las preguntas que deben ser respondidas o todas las preguntas que puedan orientar la indagación, porque la complejidad de la situación es tal que ahí hay que meter cuestiones políticas que tienen que ver con la apreciación de intereses, hay cuestiones económicas que tienen que ver con cuál es la distinta significación para los miembros de estas organizaciones, que son organizaciones, todas las que yo mencioné, integradas por empresarios. Bueno, espero que esto baste con respecto a la última que tenía anotado acá, que en realidad este tipo de organizaciones de acción colectiva, también acá aparece la noción de red, porque más que son tal vez las diferenciaciones internas, que más que pensarla como organización, vale pensarla como superposición o coexistencia de distintas redes, que en algún momento convergen en algún nodo central, pero que cada una de estas redes tienen una cierta dinámica propia, particular, que se conforman a partir de apreciaciones de subconjuntos de intereses, de apreciaciones. Es decir, cómo se resuelve la heterogeneidad en el marco de la homogeneidad es, me parece a mí, creando subámbitos homogéneos, pero heterogéneos entre sí. ¿Está claro? Un problema como darle más vida, en el caso de ACREA, a las regiones. O que hay una demanda de darle más vida a las regiones, lo que de alguna manera implica una tensión entre una organización con un centro fuerte y miembros con dispersión territorial y problemáticas agroecológicas, productivas y sociales, económicas. La organización es tan diversa en su interior que permanentemente está en cuestión el discurso homogéneo que está institucionalmente establecido desde los mitos fundacionales. Una manera donde me parece que esa organización reconcilia esta heterogeneidad con la homogeneidad es esta localización de las redes. A nivel local, las redes son más homogéneas que si hacemos la agregación del conjunto de miembros, los 180 grupos, 180 son más o menos por ahí, tienen de pronto elementos homogeneizadores en sus conjuntos que son más fuertes que si consideramos el tema de la homogeneidad de los 1500. Pero lo que yo subrayo en la lógica de la demanda, este tema no estaba. En la lógica de la demanda, este tema no estaba. Y la aproximación de la lógica de acción con determinado marco analítico tuvo que ser corregido, revisado a lo largo de la intervención. Dos muy breves. Una es las redes. Y cuando estoy hablando de redes, estoy hablando de redes de investigación. Y cuando estoy hablando de redes de investigación, estoy hablando particularmente, no solamente, pero particularmente de un tipo de red de investigación que es la red de investigación agropecuaria. Si uno toma la literatura organizacional sobre redes, la aproximación es
y acá estoy haciendo una metáfora brutal, es como si la red es un mecanismo que está ahí, que es estático, ¿no? Entonces se mira la estructura, se miran las transacciones, las interacciones, lo que están integrando esa red. Y cuáles son los atributos de la estructura de esa red para promover o generar algún tipo de innovación, el papel de los famosos agujeros estructurales, todo ese tipo de cosas. Pero mi apreciación es que gran parte del esfuerzo analítico en teoría de la organización es entender la red como el mecanismo que está. Es grotesco lo que estoy diciendo, pero permítanme ser grotesco. Lo que no está es el análisis dinámico de las organizaciones, de las redes. ¿Qué quiere decir análisis dinámico de las redes? Es que las redes suelen ser, no necesariamente son mecanismos en desarrollo. Son mecanismos abiertos, donde permanentemente entran o salen algunos, pero más eso no es importante. Es importante, pero estoy subrayando otra cosa. Que las redes generalmente se establecen para cierto tipo de cosas y en la medida que la red crece y se consolida da lugar a otras cosas. Da lugar a otras cosas. Por lo tanto, hay una dimensión, yo diría, longitudinal que es fundamental entender para que el concepto y la práctica de la red tengan de alguna manera vigencia. ¿Está claro? Vuelvo al ejemplo de ACREA. Los grupos de ACREA son redes, nacieron para intercambio de información técnica productiva. Consolidado eso, muchos grupos entraron a incorporar la cuestión de la gestión. Incorporar la cuestión no de cómo yo produzco, sino cuáles son los números. Y socializar la información sobre los números para informar mejor. Hay un avance en algunos que no tiene que ver con los números, ni tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con las capacidades empresariales. Hay una cuarta etapa que algunos grupos aprecian, que no solamente es mecanismo de reforzamiento, de construcción de capacidades, sino que también son mecanismos de construcción de negocios. Grupos que entran en acción colaborativa, cooperativa, en el negocio. Entonces, esta dimensión no estática, no del centro de la red, ni de los nodos de la red, ni de las transacciones en la red, sino cuáles son las condiciones, los determinantes que de alguna manera explican o determinan o promueven el crecimiento de la red en términos de áreas de incumbencia, en términos de consolidación de vínculos, en términos de complejización de lo que transita en las transacciones de la red. ¿Entiende esto? Esto me parece a mí es algo distinto y me parece que es algo muy sugerente porque respecto a la red, ustedes pasan, están desbordados por referencia a la red. Yo lo que estoy apuntando es este punto. Y yo tengo una última referencia empírica, que son los organismos internacionales. Que yo puedo decir poco, estoy pensando... Perdón, para los que no lo conocen, Bernardo Beni-Kosakov está sentado allí y fue a quien miró Roberto Martínez Nogueira. Muchos no han tenido todavía la suerte de tenerlo como profesor, pero ya la tendrán. Y para los que cursaron, pueden venir a recursar la materia con Beni. Bueno, estoy hablando en realidad de un tipo de organismo internacional que son los organismos multilaterales de crédito, y en realidad estoy hablando de uno en particular, que es el BID. Y estoy hablando de algo en el cual yo estoy de alguna manera comprometido, cómplice y demás, que tiene que ver con el tema del conocimiento. La demanda es gestión de conocimiento. Estos son organismos que la lógica institucional es una lógica institucional política,
son organismos de financiamiento, pero al mismo tiempo son mecanismos digamos, de agencia de desarrollo, y son enormes burocracias, ¿no? Digamos, la lógica institucional es una lógica muy mezclada, ¿no? Digamos, donde se combina la lógica de la sede con las lógicas particulares de los países, es bastante complejo. Con operaciones muy complejas en ámbitos políticos, geográficos muy diferentes. Entonces, una de las cuestiones es cómo se le da consistencia, cómo se le da unidad a esto, cómo de alguna manera se acumula experiencia, cómo de alguna manera se hace que los proyectos que se ejecutan en Nicaragua, que dejan enseñanzas, esas enseñanzas puedan ser capitalizadas por los proyectos que se formulan y se ejecutan en Bolivia. De manera que para estos organismos, para este organismo, el tema de la gestión del conocimiento en términos de socialización y de reflexión y capacidad crítica y capacidad de aprendizaje debería ser central. Debería ser central. Ahora, la lógica institucional de estos mecanismos lleva a la... Habría que apuntar más en la lógica institucional, pero digamos, hay una presión muy grande a la formalización, a la protocolización, a la sistematización, al papel escrito. Y el aprendizaje es lo que de alguna manera se escribe en un informe. Y el conocimiento que circula es el conocimiento que está formalizado en estos códigos internos que tienen una utilidad burocrática, de supervisión, y de lo que se trata es cómo se lo convierte en un mecanismo de interacción y de construcción de comprensiones, de cogniciones relativamente compartidas. No circula. Entonces, la lógica institucional privilegia la formalización como mecanismo de seguridad, de resguardo, de neutralidad, lo que ustedes quieran, muchos otros objetivos que deben usarse. La lógica de acción es concebir la gestión del conocimiento como sistematización, formalización, escritura, buenas prácticas y circular eso. El descubrimiento, y esto tiene mucho que ver con el trabajo tuyo, es que en definitiva el conocimiento que se convierte en práctica y la práctica que hace uso del conocimiento es algo que trasciende mucho los papeles, los protocolos, etc., ¿no? Y lo que se trata básicamente es construir comunidades de práctica. Lo que se trata es construir redes de interacción, redes críticas, en una organización que tiene muy poca capacidad de asumir su crítica y autocrítica. Entonces, punto. Lo que estoy diciendo, hay una lógica institucional, hay una lógica de acción que lleva, conforme a esa lógica institucional, la protocolización y todo eso, y la evidencia de que efectivamente hay una cantidad de dimensiones que están cruzadas por perspectivas profesionales, por perspectivas jerárquicas, por perspectivas sectoriales, que de alguna manera inhiben, ponen restricciones a que efectivamente ese conocimiento pueda ser socializado y efectivamente incorporado y convertido en nuevas prácticas. Lo que estoy diciendo, hay restricciones, hay prácticas que se han institucionalizado. Esas prácticas que se han institucionalizado son totalmente coherentes con la lógica institucional del lugar donde esas prácticas se han institucionalizado, y que, llamémoslo lo emergente, obviamente emergente, es que efectivamente la propia naturaleza institucional hace que esas prácticas sean prácticas que no tengan otro destino más que la ritualización y la rutinización
y volvemos al punto de partida. Punto con las referencias. Hay un tema, vuelvo al punto de partida, hay un buen tema que ustedes, en el curso mío ustedes ven una cantidad de teorías. La pregunta es siempre, ¿esas teorías son acumulables? ¿Son convergentes? ¿O estamos acá frente a esta problemática de la inconmensurabilidad? La famosa inconmensurabilidad de los paradigmas. Lo que yo estoy diciendo, y este es un tema de debate en teoría de la organización, hay algunos como Pfeffer, personas que ustedes conocen, que dice, bueno, hay que establecer comunidades, tiene que haber una autoridad, ¿cómo? Pfeffer, digo, y creo que ustedes leyeron algo de eso, que en definitiva dice, acá hay una heterogeneidad de planteos y de teorías que son excesivas y tendría que llegarse a algún tipo de consenso, algún tipo de canon que de alguna manera dé mayor certeza a el acercamiento a las organizaciones y a la explicación de los fenómenos organizacionales. Hay otros que, es decir, esta postura lo que dice, esta pluralidad de teorías es mala, hay que de alguna manera reducir esta pluralidad a partir de alguna autoridad. La autoridad que puede ser el consenso profesional, algo, algún ámbito académico que asuma el liderazgo bueno, es una postura. Inconmensurables, y por lo tanto, como son inconmensurables y hay muchos, hay que reconstruir la unidad a partir de alguna teoría hegemónica. Otros, lo que dicen son distintas, hay un viejo trabajo de Clegg en ese sentido, son distintas, pero que hay que tener una aproximación como instrumentalista de ellas, ¿no? Digamos, en el sentido de, y lo que yo dije, esa huella está de alguna manera en mí. Digamos, como las teorías no pueden dar respuesta a todo tipo de preguntas, cuando se plantea alguna pregunta, yo tengo un anaquel de teorías, y si una no me da respuesta, tendría que pasar por ese anaquel para encontrar alguna que me dé alguna idea sugerente. Bueno, esa sería una postura. Esto tiene mucho que ver con lo de Platón y lo de Aristóteles, ¿no? En definitiva, porque Platón pensaría que yo tengo ahí la idea, clara y distinta, diría Descartes, y Aristóteles diría, más vale que me embarre con la masa y que lo que me interesa es el producto que sale y no la imagen virtual del producto que yo imagino. Entonces, acá están los platónicos, que están las referencias de teoría, y están los aristotélicos, ¿no? Mencionando a Dacileia, ¿no? Yo en este sentido soy aristotélico. Pero hay una cosa que es importante, que por ahí yo lo dije, lo que me interesa, hay una perspectiva epistemológica que ha surgido por ahí, que es el realismo crítico, que esto quiere decir, hay distintos niveles, ¿no? Está el nivel de motivacional para participar en alpargatas, y hay la confrontación de intereses entre productores disímiles dentro de ACREA, y hay involucramientos distintos de parte de miembros de la familia en la empresa familiar. Hay distintos niveles psicológicos, niveles grupales, hay cuestiones tecnológicas, hay cuestiones históricas, hay cuestiones contextuales, y esta postura lo que de alguna manera dice, bueno,
hay como dos planos, hay un plano que es lo del contingente y hay un plano que es un plano determinante que de pronto no se observa directamente. Hay una relación entre este plano que no se observa, yo llamaría, no es el término que usan, pero para ser gráfico, un plano infraestructural, que está asociado con el plano de lo contingente, de lo periférico, de lo observable. Cuando yo le mencioné ese trabajo sobre participación de alpargatas, el tema era la motivación a participar, los estilos de liderazgo. El elemento infraestructural determinante eran los condicionantes dados por la tecnología o los condicionantes dados por esta práctica que estaba absolutamente instituida de tránsito por la empresa, por distintas generaciones de una misma familia, lo que daba un sentido de identidad y de construcción que no era con la empresa, era la empresa y esa familia no propietaria, la familia, los que estaban en los viejos telares arreglados con alambre, eso formaba parte de este elemento, yo diría, infraestructural, que explica los otros elementos que yo llamaría periféricos. Lo que estoy diciendo con esto es que muchas de las teorías que vimos apuntan a las relaciones, perdón por la metáfora, periféricas, y que lo que hay que hacer es un esfuerzo mucho más grande en tratar de vincular esto que llamamos infraestructural con esto. Y ese es un tema de búsqueda, es un tema de la lógica del descubrimiento. Eso es lo que hace que la lógica de acción, la lógica de intervención, tengan que ser lógicas abiertas. Esto quiere decir que, digamos, hay que tener en cuenta la lógica institucional, porque las organizaciones responden a contextos y a determinaciones disímiles. La lógica de la acción debe responder a algún marco analítico que genera las preguntas relevantes, pero a lo largo de la intervención esta cuestión del descubrimiento hace que efectivamente yo tenga que estar moviéndome entre, otra vez la metáfora propia, entre la infraestructura y lo periférico, ¿no? Y para eso no hay teoría. Esa es una construcción de teoría, es una construcción sin la cual no hay intervención. Puede haber construcción de teoría, de otra teoría, pero estoy hablando en que durante la intervención el objetivo no es construir teoría. Durante la intervención es de alguna manera impactar sobre la realidad. Y entonces en ese impacto sobre la realidad los instrumentos pueden ser múltiples. Lo que hace falta, me parece, que esa multiplicidad de elementos respondan, sí, a ciertos criterios de rigurosidad y de coherencia en términos de la relevancia de aquello que se utiliza y que se convierte en práctica. Bueno, punto. No sé si habrá entendido algo. Yo me quedo acá.